Muy buenas noches, les saluda Rubén Bermúdez, especialista de negocios internacionales. El día de ahora vamos a ver costos de una manera muy detallada. Vamos a trabajar desde un punto de vista de compra ex-work hasta llegar a un punto de vista de una compra en EDP. Vamos a indicar los consejos, vamos a indicar los puntos que siempre se debe recalcar. Hay que entender que la forma de compra es un proceso bastante típico y habitual en nuestras negociaciones, ¿no? Generalmente van a tener tres figuras. Hoy día vamos a trabajar la figura de una importación, una carga contenerizada, también dando ciertos consejos para cargas consolidadas, y el tema courier lo veremos en otro momento. Comencemos. En esta situación les recomiendo que vean también este PPT. En este PPT vamos a tener al detalle todos los costos típicos de un proceso de importación. Vamos a dar un pequeño resumen. En este PPT, que también se encuentra en un formato Excel para que sea modificable, inicia con información básica de ustedes o de su organización. En la parte derecha intermedia, donde dice régimen, aduana, tipo de descarga, vendría a ser datos generales del producto. En la parte izquierda, donde dice base imponible, ahí se va a indicar los valores de la mercadería, el flete del seguro, para poder hacer el cálculo de impuestos. Luego, dependiendo del tipo del producto, eso va a estar muy referido a las partidas arancelarias, va a indicar el mismo portal de la SUNAT, que los porcentajes que estarían acordes al producto, que en este caso podría ser el ad-valorem, la sobretasa, derechos específicos, antidumping, impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM, ¿no? Que al final ese conjunto se va a llamar total de derechos, ¿no? Lo vas a encontrar que ese es un impuesto 100% y lo ve la SUNAT aduanas, ¿ya? Y después va a aparecer otro impuesto más que vendría a ser la percepción, ¿no? Cuando ustedes hacen su declaración de impuestos se van a dar cuenta que el total de derechos en la DUA tipo C aparece en dólares y la percepción lo van a encontrar ustedes en soles, ¿no? La percepción tiene tres figuras. Una de ellas vendría a ser cuando es su primera importación, que representa el 10%. Después de tu primera importación, de por vida vas a ser considerado un importador frecuente, independientemente del producto. Puedes comprar diferentes tipos de productos y siempre estarías pagando de ahí en adelante el 3.5%. Y dependiendo del tipo de producto, existe la figura de productos de segunda mano, ya que representa el 5%, pero hay que tener cuidado. Hay artículos que literalmente por nuestra legislación no se pueden importar de segunda mano, ¿no? Pero si dentro de la estructura de nuestro proyecto todo está de acuerdo a la legislación, perfecto, es un super proyecto que lo debemos realizar de manera pronta. ¿Qué otra información también van a encontrar en este PPT? Van a encontrar la información de los gastos de origen. Hay que entender que en todo proceso de importación va a haber gastos en el país donde has mandado a hacer tu producto o donde estás comprando. En este caso sería China. También va a haber un gasto de transporte internacional y gastos que van a recurrir acá en el Perú. Vamos a explicar todos los ítems y dependiendo del Incoterm que tú vayas a comprar, vas a asumir o no asumir los gastos. Te hago recordar que siempre estos gastos se asumen. O lo asumes tú o lo asume tu vendedor. Pero que lo asuma tu vendedor chino no significa que tú no lo estés pagando. Lo estás pagando indirectamente en el valor de la factura a la hora que te lo venda. Pasemos al detalle de lo que generalmente o lo que vendría a ser lo más frecuente que puedas encontrar. Acá en el 2.40 dice gastos del transporte de origen, el Inland Carrier. Te hago detallar que las principales negociaciones siempre se hacen en inglés. Es bueno que uses un traductor. Ahora tenemos el traductor Google, que es bastante eficiente, y te recomiendo si haces una negociación, digamos, un poco más pesada o más profunda,
tengas el soporte en el idioma inglés. Pídele a un amigo, un conocido, un referido para conversar, en el caso de la escritura vía correo o en caso de una llamada telefónica. En más de una oportunidad, yo voy a recomendar que para ciertas negociaciones es bueno llamar a tu proveedor. No es lo mismo una conversación electrónica, que es bastante eficiente, que una conversación personal. Cambia mucho la capacidad de interpretación de lo que tú vayas a negociar y la capacidad proprioceptiva que tiene todo ser humano conversando con otro ser humano. Te vas a dar cuenta del estado de ánimo, el tono de voz. Obviamente eso van a ser un poco de la experiencia, pero es bastante útil. Y es útil para cierto tipo de negociaciones. Eso no significa que es el canal más regular, pero te comento que es un buen punto que debes de considerar. En el 2.40, donde dice gastos del transporte de origen, en este caso, como nosotros somos importadores de China, el origen vendría a ser China. Entonces, el transporte local lo vas a encontrar generalmente como Inland Carrier, Pickup, o pueden poner nombres parecidos, ¿no? Acá se está detallando los ítems que se estarían cobrando por ese servicio. Algo muy importante que hay que entender, estos son temas comerciales, esto no es un tema de aduana. La aduana, si tú te das cuenta, está estandarizada. ¿Cómo se encuentra estandarizada todo el tema de la aduana? Porque existe una ley general y su reglamento, ¿correcto? Donde obviamente aparecen ley por ley, artículo por artículo. En los temas comerciales son de una u otra manera normas, son opcionales. Y como es un tema comercial, cada compañía puede poner acá más o menos ítems. Eso que te quiero decir es que lo que tú te tienes que preocupar es por el resultado final. Eso es para ti lo más importante. Te vas a dar cuenta que cuando pidas tus cotizaciones internacionales, hay empresas que te van a poner muchos ítems y va a salir un valor final. Hay empresas que te ponen muy pocos ítems y te va a salir un valor final. Yo tengo que tener, o mi punto de referencia principal va a ser el valor final, porque ese es el valor que tú vas a desembolsar y le vas a pagar a la compañía. Por eso es el importante es ver el valor final, lo que sale de la sumatoria. Después de tocar los gastos que son propiamente de China, ya el PPT que tienes en tus manos, vas a ver en el 2.90 que dice gastos del agente de origen, el forwarder, ¿no? Hay que entender que la figura de agente de aduana no es una figura que está en todos los países. Hay países que existen agentes de aduana, hay países que no existen un agente de aduana, lo trabaja el agente de carga. Entonces, generalmente lo van a ver como una estructura de este tipo porque las principales compras mundiales son en los países donde no existe la figura de agente de aduana, ¿no? Llámese China, llámese Estados Unidos, ¿no? Lo que ellos tienen es un soporte para llenar documentos, que es muy diferente a una figura propiamente dicha como agente de aduana. Pero regresando a la parte operativa, ya en los gastos del agente de origen vendría a ser los gastos de la empresa que va a hacer todo el procedimiento. Acá vimos la empresa que va a movilizar el producto de la planta china hasta el puerto o aeropuerto. Acá en los gastos del agente de origen, como la palabra origen me hace referencia al origen de la producción del producto que yo estoy comprando, que sería China, sería gastos del agente en China. Acá, gastos del transporte en China. Entonces, en los gastos del agente en China, ya el agente chino ya lo vas a ver que su denominación es forwarder, ¿no? Que sería en español el agente de carga, ¿no? Él te va a cobrar también por sus servicios, ¿no? Y generalmente los ítems que vas a encontrar son los que se detallan a continuación. Pueden ser los mismos, pueden ser otros, pueden ser menos, pueden ser más. Lo que a mí me debe interesar es el valor total del servicio. Luego, ya ese mismo producto, después de salir de la planta de producción de China, va a haber una empresa que se va a dedicar a recogerlo, una empresa que va a hacer todos los trámites administrativos y operativos, y eso va a terminar en un almacén, al igual como va a aparecer acá en Perú. Esos gastos de almacenamiento lo vas a encontrar con el nombre de warehouse. Warehouse en inglés es almacenamiento.
y te vas a dar cuenta que van a figurar más ítems o menos ítems. Tú te tienes que ver en el resultado final. En la gran mayoría de negociaciones, estos tres puntos, ya llámese de origen, transporte de origen, agente de origen y terminal de almacenamiento en origen, pueden estar de la mano con un solo operador. Significa que tú vas a tener una sola factura y en vez de tener por separado, puede ser una sola estructura y obviamente va a haber va a haber una mayor cantidad de ítems. Lo que estamos trabajando nosotros es todos los escenarios para que tú tengas en cuenta cuál es el escenario de la operativa real. En la parte comercial esto pueda cambiar. Entonces tú, por más que contrates una empresa que te cubra todo el servicio, tú siempre vas a estar ahí con la idea o con el conocimiento de que debes de preguntar. ¿Y también está incluido esto? ¿Eso también cubre mi servicio? ¿Qué otros puntos de lo que yo estoy aprendiendo no cubre el servicio que yo estoy contratando? Entonces, ya con esa información te va a permitir tomar una mejor decisión, porque a veces sucede que va a haber empresas que no te dan toda la información correcta. Tú la contratas y luego aparecen nuevas facturas, ¿no? Y esas nuevas facturas te va a responder generalmente esas empresas, eso es ese servicio no estaba incluido en nuestra negociación, ese es un costo aparte y no es de nosotros, es de otra compañía. Esa es la respuesta más típica y que en tu escenario no debería aparecer, porque de una u otra manera estás aprendiendo el tema de la importación paso a paso. Entonces, si tú en las negociaciones que hayas realizado has dejado claro todo el servicio que va a incluir, no va a haber ninguna factura sorpresa, porque obviamente ya tú has elegido a alguien porque sabes que te cubre todo el servicio. No solamente porque te dé la palabra de servicio integral, servicio todo incluido, no, porque la palabra todo incluido puede ser ingrata. Entonces, que te detallen todo lo que incluye. Y con eso estamos totalmente satisfechos. Luego, cuando tu producto esté listo, ya fue transportado por un transporte chino, lo llevaron a un almacén chino y todo el proceso de recojo de la parte administrativa, la parte de aduanas, lo hizo tu forwarder, significa que está listo para partir. Y ahí nace también otro servicio, el costo del flete internacional. El costo del flete internacional te vas a dar cuenta que ya entra una figura netamente de las líneas navieras, ¿no? Indiferentemente de todo lo anterior. O bien te refacturan este servicio o tú lo puedes contratar también de manera directa, depende de las negociaciones que tú veas. En el tema del costo del flete internacional, ¿qué es esa parte? Tu producto movilizarse desde el punto A hasta el punto B, tiene un momento, por favor. Perdón, continuamos. El tema del costo del flete internacional es moverlo, el producto del punto A al punto B. ¿Cuál vendría a ser el punto A desde nuestro punto de vista como importadores? Vendría a ser China. ¿Y cuál sería el punto B? Perú. Entonces, eso involucra un costo, ¿no? Es importante y me gustaría que siempre lo anoten y esto sea lo más importante que puedas rescatar de esta diapositiva, es que cuando tú realices todo tu proceso de importación, ya no evalúes el servicio solamente por este ítem. Muchos cometen el error y dicen, ah, está barato el servicio, mira, me está cobrando muy bajo el flete internacional, mientras que los demás me están cobrando mucho más caro. A veces sucede que lo que tú no has hecho, has evaluado todo lo que está arriba, ¿no? Solamente te basaste en ese factor dejando, ¿no? Al azar o a la suerte todos los costos de origen, que podrían ser el Inland Carrier, que podrían ser el forwarder o podrían ser el warehouse. Entonces, si tú haces una muy buena selección de proveedores y tomas en cuenta todo el bloque,
puedes decir si un servicio es bueno o es malo. Es importante entender que barato no significa que es bueno, ni caro significa que es bueno. Esa decisión de barato o caro lo deben hacer ustedes con un proceso que nosotros llamamos selección de proveedores. Es importante que revises esa información también. Vamos al tema de los gastos del transportista internacional o de representante. Te vas a dar cuenta que la línea naviera y junto con su representado acá o la empresa que depende tú la has contratado o no la has contratado, pero indirectamente ha sido contratado por tu proveedor chino, ya te va a cobrar por sus servicios. Esos ya vendrían a ser los gastos propiamente de destino. ¿Cuál vendría a ser destino? Perú. Cada vez que vean la palabra origen, ustedes como punto importadores, que vendría a ser donde el mouse está dando vuelta en círculo, son gastos propiamente que ocurren en China. Por consiguiente, eso lo vas a ver como la palabra invoice cuando recibas la factura. No va a haber IGB porque eso no se está ocurriendo en el Perú. Cuando vean que existen facturas ya que aparezcan en IGB, es porque esos gastos están ocurriéndose en Perú. Eso te lo dejo como un tema de un tip que te podría ayudar a reconocerlo. Pero eso jamás debería ser el modo como lo debes reconocer. Lo debes reconocer porque previamente has pedido una cotización, tienes una proforma y has tomado la decisión de trabajar con el servicio, y cuando tomas el servicio, esa proforma ya tiene que ser muy parecida o muy idéntica cuando te dan las facturas. Entonces tú cuando realices el pago o los desembolsos del servicio, tienen que ser muy parecidos. Ya hay muy buenas empresas que, te lo digo desde un punto de vista muy personal, tienen un nivel de acercamiento entre su proforma y la factura muy cercana porque obviamente son empresas transparentes y bastante claras. Por tal motivo, viene otra pregunta muy típica. ¿Qué empresas me recomiendas? Entonces, dentro de esas recomendaciones, es recomendable que veas o perfecciones también tus conocimientos con otras informaciones que hemos brindado. Una de ellas vendrían a ser nuestros invitados. ¿Qué invitados hemos tenido acá que hacen este tipo de servicios? Hemos tenido a la empresa Copenhagen, hemos tenido a la empresa Schenker, hemos tenido a Partner Logistic, ¿no? Empresas que brindan todo este servicio puerta a puerta y son bastante transparentes, y cuando tú pides una proforma y dejas claro tus requerimientos, te das cuenta que al momento que ellos te facturen va a ser muy similar, lo cual tu proyecto siempre va a estar dentro del rango presupuestado con relación a la inversión. Regresemos a seguir analizando esta diapositiva. Luego, en esta parte que vemos el 4.60, que dice gasto del transportista o representante, el representante vendría a ser ¿quién? El agente de carga desde el punto de vista peruano. ¿Ya? Ese agente de carga ya también te va a cobrar por sus servicios. Muchos dicen, pero ¿por qué yo le voy a pagar si yo compré en otro Incoterm y yo no lo contraté? Ojo, cuando existe cualquier proceso de carga internacional, siempre va a haber un representante ya en China, que en este caso sería forwarder, y su sinónimo a nivel Perú, ¿quién sería? Vendría a ser el agente de carga peruano, ¿no? Vendría a ser como un espejo, si te das cuenta. Desde el punto de vista del costo de flete internacional hacia arriba, tiene una similitud desde este punto hacia abajo, porque vendría a ser los mismos servicios, ¿no? Desde el momento que llega a Perú. Luego, vamos a tener el tema de los gastos de terminal de almacenamiento. Una vez que tu carga llega a Perú, ya no solamente se queda en el puerto, va a ir a un depósito temporal. El depósito temporal también te va a cobrar por sus servicios, y esos servicios también hay que evaluarlo. Por tal motivo, nosotros recomendamos que cuando tú realices tus compras internacionales, generalmente lo hagas en los Incoterm Export o en los Incoterm FOB.
¿no? En los Incoterm netamente AceWorld y los Incoterm tipo F, para dar un marco referencial más amplio. Y viene la pregunta, ¿pero por qué lo recomiendas? ¿O por qué sería recomendable tomar ese tipo de Incoterm? Porque cuando tú inicias ese tipo de procedimiento, te fuerza a que tú negocies todos los ítems que estamos viendo acá a continuación. Todos estos ítems lo vas a tener que negociar si quieres realmente comprar en ese Incoterm. Pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio de hacerte negociar todos estos ítems va a ser que tú busques un mejor proveedor y puedas comparar el proveedor 1, el proveedor 2, el proveedor 3, el proveedor 4. Otro beneficio es que todos los costos tú lo vas a tener refrendados en una proforma. Y esa proforma luego se va a convertir en una factura. Y no va a parecer sorpresa si has elegido un buen proveedor. Entonces, todo este universo para ti va a ser muy conocido y muy milimétrico. Y cuando tú veas tu proyección de gastos de tu proyecto versus la realidad de las facturas o las proformas que has recibido, te vas a dar cuenta que hay una similitud muy cercana y el margen de diferenciación es muy corto. Eso significa que has hecho un buen trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando muchos de los importadores compran el Incoterm tipo C? Literalmente todos los costos peruanos lo desconocen, no tienen ni la menor idea. Entonces acá viene una sorpresa que vendría a ser la sorpresa más ingrata en este tipo de negocios. Te vienen unos costos exorbitantes. ¿Por qué? Porque como tú no lo has negociado y lo has aceptado, obviamente vas a pagar si es que quieres recibir tu mercadería. Estos no son temas de aduana, estos son temas netamente comerciales. Acá no involucra la aduana. Tú lo que tienes que hacer para poder retirar tu mercadería, vas a estar obligado a pagar los servicios, ¿no? Porque tú puedes haber pagado el total de tus tributos, te puede salir canal verde, puedes tener el levante autorizado, pero las empresas privadas no te van a entregar, obviamente, tu mercadería si no le pagas el servicio. Entonces, si tú ves facturas excesivamente caras y tú dices, oye, esto me parece injusto, es verdad, es injusto, pero tú lo has aceptado. Y viene ahí la contrapregunta. Pero yo en ningún momento he firmado un contrato. Yo en ningún momento he aceptado estos gastos tan exagerados o absurdos por servicios peruanos porque yo no los he contratado. Yo te digo en qué momento tú lo has aceptado. Cuando tú has hecho una compra en el Incoterm tipo C, el C incluye la palabra F. F vendría a ser freight en inglés y significa que la diferencia entre un Incoterm F o B y un Incoterm de tipo C es el flete. Y tú al aceptar el flete internacional, que tú, acá viene el error, tú dices, ah, qué barato, y tú lo has aceptado a tu proveedor chino, indirectamente has aceptado todas las condiciones que conlleva. ¿Cuáles son las condiciones que indirectamente conlleva ese flete? Son todos los gastos acá de destino. ¿Qué vendría a ser el representante de la empresa que administra ese flete internacional, los gastos peruanos, y donde ese representante va a redireccionar la mercadería una vez que salga del puerto, que vendría a ser el almacenamiento? Por consiguiente, este bloque ya del 4.60 y del 5.60, cuando tú compras en un Incoterm tipo C, en una probabilidad muy alta, arriba del 80%, la gran mayoría de importadores lo desconocen. Y esto termina siendo una sorpresa. Te comento, en los negocios las sorpresas son desagradables, ¿no? En tu vida personal podría ser interesante una sorpresa porque puede ser algo bueno, como cuando es tu cumpleaños. Pero acá, en todo tipo de proceso de compra internacional, las sorpresas son muy, muy desagradables. Y eso desagradable, ¿cómo lo vas a refrendar? Con los gastos que son mucho más elevados que tu competencia. Y si tú te comparas con mucha de tu competencia que te esté más entrenada o realmente ha tomado seriedad a este tipo de capacitaciones, ellos siempre van a tener costos mucho más bajos. Entonces, hay dos formas de aprender. Uno, ya yo lo llamo, o mi equipo lo llamamos la experiencia de la vida. La experiencia de la vida, ¿qué significa? Vas a perder perdiendo mucho dinero.
y termina siendo las maestrías más caras, ¿no? La maestría de la vida. Otra vendría a ser la más económica y la más efectiva, capacitándote, ¿no? Este tipo de capacitaciones que recibes en este momento son literalmente muy económicas versus la pérdida económica que tú puedes tener en una sola importación. Y eso lo van a ver si solo si cometen esos errores. En otra ponencia podemos tocar ejemplos de lo que no deberías hacer y cómo se refleja en un impacto de costos. Luego de tener todo este procedimiento ya mapeado, tienes que ver tus otras responsabilidades. ¿Qué otras responsabilidades va a haber? Bueno, en este caso estamos viendo los gastos de la agencia de aduana. Ya esa figura van a ser si solo si tu producto importado supera los $2.000. Cuando es por debajo de los $2.000, tú puedes contratar un agente de aduana, sí, es facultativo. Entonces significa que si quieres lo tomas y si quieres no. Y si no lo tomas, vas a iniciar un proceso que se llama un simplificado, ¿no? Entonces, generalmente, si tú ya estás hablando de una importación ya mayoritaria que involucra un contenedor, en una probabilidad muy alta va a superar los $2.000. Y para muchos de nuestros importadores que traen carga consolidada, generalmente su producto supera los $2.000. Por consiguiente, el servicio de un agente de aduana es de manera obligatoria, ¿no? Y no te olvides del último punto, que a veces termina siendo más allá de un error, un desliz de muchos importadores. Calcularon todo, pero se olvidaron de calcular el transporte nacional. Una vez que tu mercadería esté lista para recoger, significa que tiene que llegar a un lugar, no se va a quedar de por vida en un depósito temporal. Entonces es importante que tú evalúes también los costos del transporte. Ese transporte puede ser acá en Lima o tu mercadería tú la necesitas en provincia. Entonces hay que calcular esos costos también. Y al final, ya, toda esa sumatoria ya te va a dar una estructura. Otro punto que termina siendo un error muy tradicional para los importadores, y es el más tradicional con relación al transporte nacional, es el tema de la cuadrilla o montacarga, que es lo que te quiero hacer recordar como un error muy típico, y eso involucra hasta importadores frecuentes. Tú cuando contratas un servicio de transporte, el transporte va a involucrar recoger la mercadería del puerto o aeropuerto hasta que llegue a tu almacén. Una vez que el transporte llega a tu almacén, alguien lo tiene que descargar. ¿Cuántas veces me ha pasado cuando he trabajado en la agencia aduanas y carga? Llega la mercadería y luego el cliente nos dice, Rubén, la carga está en el tráiler. Sí, está en el tráiler. Pero no tengo cómo descargarla. Yo pensaba que esto se iba a descargar. No, señor. El transporte involucra movilizar del punto A al punto B. No involucra descarga. Eso es otro servicio. Ese servicio generalmente lo van a conocer con el tema de cuadrilla o el tema de montacarga. Ya les hago recordar, la cuadrilla en la gran mayoría de empresas como agentes de carga te lo brindan, ¿ya? Pero el tema de montacarga no. ¿Por qué? Porque el montacarga ya es un equipo. Ese equipo generalmente tú lo vas a tener que contratar de tu zona, ¿no? El montacarga te cobra desde que sale de su estación hasta que llega a tu lugar. Hay ciertos lugares que es bien difícil conseguir montacarga. Ya también evalúa tus tiempos. Te hago recordar que cuando tú utilizas la cuadrilla es porque tus unidades de producto son dentro de un peso cargable, que no debe superar los 70 o 100 kilos, que es lo que puede cargar una persona. Si tu mercadería tiene un peso contenido muy superior, vas a necesitar un equipo hidráulico. Ese equipo hidráulico generalmente es un montacarga. Te hago recordar que acá, como dice en el 7.50, grúa o montacarga, un mínimo proyectado de 3 horas. ¿Por qué razón? Una cuadrilla descargar un contenedor promedio con bultos que tenga un peso entre 25 y no más de 50 kilos
puede demorar unas 3 horas a 5 horas promedio descargar un contenedor completo de 22 toneladas. En el caso tú utilices un montacarga y tu producto se encuentre paletizado, mientras que una cuadrilla lo podría hacer en 3 horas a 5, un montacarga lo va a hacer en 1 hora, máximo 2, ¿no? Pero sí, solo si tienes el equipo correcto y obviamente también el espacio de maniobra, ¿no? Hay lugares que tienen espacio de maniobra que no es un montacarga, pese a que los montacargas son bastante compactos, ¿no? Tienes que evaluar siempre toda la estructura. Lo que estamos viendo es el tema de costos, ¿no? Al final, lo que vas a ver en tu diapositiva sería el valor de venta del servicio para que tú tengas claro cuánto va a costar todos los procesos que acabamos de mencionar, y también viene el IGB, ¿no? Te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las empresas que cuando tú cotizas los servicios te ponen el valor de servicio y te ponen la palabra más IGB. El más IGB significa que le debes incluir el IGB. El más IGB no significa que está incluido. Muchos de los nuevos comerciantes piensan que la palabra más IGB significa que está incluido el IGB. No, la palabrita más IGB significa que debes tú incluirle el IGB. Ahí es donde aparece el más. ¿Por qué razón te lo comento? Porque tú tienes que calcular tu presupuesto, ¿no? El IGB lo vas a tener que desembolsar y pagar, porque si no las empresas no te van a hacer el servicio. Luego de eso te va a salir el total de servicios cuando ya esté incluido el IGB, acá lo vas a tener, y el presupuesto. El presupuesto tú tienes que evaluarlo tanto con los tributos que vas a pagar, llámese total de derechos más la percepción, más el gasto total de servicio, y eso te va a dar el presupuesto, que vendría a ser el dinero total que necesitas para que tu proyecto esté importado, incluido todos los costos. Ahora, para recordar, estos servicios que hemos tocado al detalle, ya vamos a hacer un recordatorio con relación al Incoterm, ¿ya? Independiente del Incoterm, vamos a tocar este tema de derechos de aduana y percepción. ¿En qué momento nosotros como importadores vamos a tener que cumplir con el pago de impuestos? ¿En qué Incoterm? Cuando yo compro en Xworld, siempre voy a tener que yo ser el responsable de pagar impuestos. Cuando yo compro en FOB, en todos los Incoterm tipo F, para resumir, yo voy a ser el responsable del pago de impuestos. Cuando yo compro en un Incoterm tipo C, que vendría a ser el CFR, el CIF, ¿no? El CPT o el CIP, siempre voy a hacer el pago de los impuestos. Cuando yo compro en un Incoterm tipo D, ya a excepción, ojo, escuchen esto, a excepción del DDP, siempre voy a pagar los impuestos. Entonces vamos a verlo de otra figura. ¿En qué situación no voy a yo pagar impuestos o ser responsable del pago de impuestos? Solamente en un Incoterm? En el Incoterm DDP, que es del Delivery Duty Place. Ese Incoterm contempla que tu proveedor chino ya va a estar a cargo de toda la operativa, literalmente te lo va a entregar en tu almacén o te lo va a entregar en tu casa, y él va a ser responsable de todos los gastos que hemos puesto acá a continuación. Pero ese es el único Incoterm donde está incluido hasta los impuestos. Los demás Incoterm van a depender. Vamos a ver el otro escenario. Después hemos hablado los gastos del transporte en origen, llamado el inland carrier. Vamos a ponernos desde el punto de vista de nosotros como importadores. Entonces, nosotros como importadores va a haber solamente un escenario en el cual nosotros vamos a tener que pagar este servicio o nosotros ser responsables de este servicio. Es cuando compramos en Xworld. Cuando nosotros compramos en Xworld, para resumir, significa que nosotros como importadores peruanos vamos a asumir toda la operativa internacional y asimismo sus gastos. Por consiguiente, en un Incoterm Xworld,
yo voy a pagar nuevamente los impuestos, el total de todos los impuestos es mi responsabilidad. Si yo compro en un Incoterm Export, yo voy a ser responsable de los gastos del transporte local en China, llamado Inland Carrier. Si yo compro en Export, yo voy a ser responsable de todos los servicios del agente de carga chino, llamado forwarder. Si yo compro en Export, yo voy a ser responsable de todos los gastos de almacenamiento que van a ocurrir en China, que en este caso se llama warehouse. Si yo compro en Export, voy a ser responsable del costo del flete internacional, que vendría a ser traerme el producto desde China a Perú. Si yo compro en Export, yo voy a ser responsable de todos los gastos propios del agente de carga peruano, ¿ya? Si yo compro en Export, yo voy a ser responsable de todos los pagos, ¿no? Del terminal de almacenamiento, conocido también como depósito temporal. Si yo compro en Export, yo voy a ser responsable también de los pagos del agente de aduana. Si yo compro en Export, yo también voy a ser responsable del transporte nacional, una vez que salga del depósito aduanero o también llamado depósito temporal. Entonces, si yo compro en Export, según el Incoterm, yo tengo que ser responsable de la contratación de todos estos servicios y yo voy a ser el responsable de los mismos. Y ahí viene la pregunta. ¿Eso significa que me va a salir más caro? No, no y no. Cuando tú asumes mayor responsabilidad, ¿ya? O más procesos, en un porcentaje mayoritario, vamos a darlo de manera estadística, entre un 60 y 70% vas a tener una capacidad de reducir los costos logísticos de una mejor manera. ¿Por qué? Porque primero, tú al negociar acá desde Perú vas a buscar empresas que te den obviamente un mejor servicio. Segundo, la otra ventaja de comprar en Export, cuando tú calcules tu proyecto te vas a dar cuenta que la parte teórica versus la parte práctica va a tener un margen de diferenciación muy pequeño. ¿Por qué? Porque todo esto para ti no es desconocido. Tú has pedido cotizaciones, has pedido proformas y cuando has elegido un proveedor de servicio, ya te vas a dar cuenta que todo este universo ya lo tienes bien mapeado. Ahora viene a veces la pregunta, ¿eso significa que yo tengo que contratar un agente de, acá dice la palabra Inland Carrier en el 2.40, yo tengo que contratar un Inland Carrier allá en China, yo tengo que contratar yo un agente allá en China, yo tengo que contratar un almacén allá en China, yo tengo que contratar una línea naviera desde acá a Perú, yo tengo que contratar acá un agente de carga peruano, yo tengo que contratar un almacén acá en Perú, yo tengo que contratar un agente de aduana, yo tengo que contratar un transporte local. Muchos importadores se asustan cuando piensan de esa manera y al final un buen proceso de operativa internacional, ellos lo destruyen por temor y ese temor se basa en el desconocimiento. Yo te digo qué es lo que vas a hacer y es bastante simple, ¿ya? Todo este proceso, todo lo que hemos mencionado acá a continuación, lo puedes ver con un solo operador, uno solo, y este caso sería tu agente de carga. Pero acá viene la palabra que a veces muchas personas no entienden, el sí y solo sí. Ojo, entiendan la palabra sí, solo sí. Ese operador que tú contrates te va a hacer todo este servicio sí, solo sí cuente con, obviamente, el representante en China, cuente propia con una línea naviera, cuente con su propio agente de aduana, cuente con una negociación directa con el almacén peruano. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué empresas usted conoce que podría decir que son recomendables, que cuentan con todo lo que acaba de mencionar? Mis estimados, esa respuesta ya está hace muchos días.
Esa respuesta viene de nuestros invitados. Hemos tenido un conjunto de invitados que tienen todo este proceso. Te hago recordar los invitados que hemos tenido hasta el día de ahora. Tenemos a la empresa Coenagel, ya que tiene todo lo que te acabo de mencionar. Tenemos a la empresa Schenker, que tiene todo lo que te acabo de mencionar. Tenemos a la empresa Partner Logistics, que tiene todo lo que te acabamos de mencionar. Si me preguntan cómo yo los conozco, porque yo contrato los servicios de ellos, ¿no? Porque administro más de una compañía. Entonces, veo qué empresas me dan un buen servicio. Ahora, hay que tener en cuenta, este es un negocio. Y como es un negocio, yo busco el que me dé el servicio más económico y me brinde, obviamente, la mayor cantidad de servicios, tanto preventa y postventa. Cada agencia de aduana y carga internacional o el conjunto comercial tiene siempre valores agregados, ¿no? Se van a dar cuenta que hay empresas que se han focalizado más para Estados Unidos, hay empresas que se han focalizado más para Europa, otras que se han focalizado más para China, casi la gran mayoría tiene China, ¿ya? Otras empresas se han focalizado más en Sudamérica. Las empresas que obviamente literal su principal valor agregado después de China es Estados Unidos, te vas a dar cuenta que cuando quieras traer un producto de Estados Unidos, estas empresas se terminan siendo mucho más recomendables porque te van a dar un mejor costo y un mejor servicio. Hay empresas, dentro de lo que yo te acabo de comentar, su fortaleza, aparte de China, termina siendo Europa. Y eso es cuando tú traigas un producto de Europa, ellos te dan el mejor costo, porque esa es su fortaleza. Es como todo en la vida. Hay fortalezas y hay debilidades, ¿no? Hay amenazas y hay oportunidades, ¿no? Y dentro de una evaluación que espero que también esté dentro de tu proyecto, el llamado FODA, hay fortalezas de muchos proveedores de servicio que van a ir muy estricto a la ruta que tú elijas. Ahora pasemos a otro punto de vista. Ok, yo no voy a comprar como importador en Export, yo voy a comprar como importador en FOB, el llamado Free On Board, ¿ya? Hay que tener acá vamos a hacer un punto aparte. Ya, cuando nosotros vemos la parte teórica de los 5TER 2020 o los 5TER del 2010, que son por ahora los vigentes y los más usados, ya dejar entender que la teoría es un punto y la práctica es otro punto. Si nos basamos de manera rígida y cuadriculada, el Incoterm FOB no podría aplicar en la vía aérea, ¿no? Para eso existe otro Incoterm, tipo F, ¿no? Tienes el Incoterm FAS, ¿no? Entonces, ¿por qué usan un Incoterm que teóricamente no se puede usar en la vía aérea, pero lo vemos todos los días? ¿Por qué? Los Incoterm, ¿qué son? Son normas. Y cuando son normas, ¿qué significa? Que son opcionales. Si lo tomas o lo dejas, es una decisión personal. Entonces, el negocio también genera las evoluciones de los Incoterm. Por consiguiente, tanto la aduana peruana y a la vez tus proveedores de servicios, cuando tú haces una compra por vía aérea, te vas a dar cuenta que utilizan el Incoterm FOB. Esa es una respuesta que doy a las personas que son puramente teóricas. Esto es la vida real y tenemos que adaptarnos a el negocio. Entonces, si yo como importador compro en un Incoterm tipo F, llámese vía aérea o llámese vía marítima, ¿qué es lo que yo voy a asumir? Ok, yo le compro a mi proveedor chino en el Incoterm tipo F. ¿Qué significa? Que mi proveedor chino no solamente me va a vender el producto, dentro de la factura que yo estoy comprando el producto va a incluir servicios. ¿Y qué servicio está incluido cuando yo compro en FOB? Va a estar incluido el servicio de entrega. Significa que mi proveedor chino está obligado a entregar la mercadería cuando salga de su planta. ¿Hacia dónde? Hacia el puerto que yo le designe. Por eso se llama Incoterm FOB, que es Free On Board, ¿no? Que sería, en traducción español, sería la mercadería puesto en la nave, ¿no? En esta situación, si yo compro en FOB, que también está incluido
está incluido los gastos del forwarder. ¿Quién es el forwarder? Vendría a ser la empresa que va a administrar todo el proceso de la carga internacional. ¿Dónde está incluido? Eso lo ves en tu factura. Literalmente no vas a ver el detallado, mi estimado. Lo que vas a ver es un Incoterm, y el Incoterm ya está contemplando esta parte, ¿no? Que también va a estar incluido en un Incoterm tipo F. También va a estar incluido los gastos del warehouse. ¿Por qué razón? El Incoterm le exige a mi proveedor que no solamente me vende el producto, también en la factura él está obligado a transportarlo, obviamente, a un almacén aduanero o puerto llamado warehouse, y también está obligado a pagarle a la empresa que lo va a administrar. Todo eso está incluido en una compra FOB y lo vamos a encontrar en nuestra factura. Ahora, ¿qué no está incluido en un Incoterm FOB? Lo que no está incluido. Ahora vamos a pasar a lo que no está incluido, lo que no está incluido, lo que no está incluido. Lo que no está incluido en una compra internacional en FOB, el flete internacional no está incluido. Eso es de nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo contrarresto mi responsabilidad? Yo como importador peruano que estoy comprando en FOB, yo voy a tener que contratar a una línea naviera o un agente de carga que va a cumplir esa función. Luego, ¿qué no está incluido dentro de mi compra en FOB? No va a estar incluido los gastos del transporte internacional o su representante. ¿Ya? En este caso, llámese agente de carga. Yo lo voy a tener que pagar, ¿no? Y además es lógico, porque tú lo estás contratando para, obviamente, complementar el servicio que tú estás comprando. El almacén tampoco va a estar incluido, ¿no? ¿Por qué no está incluido? Porque el Incoterm no lo contempla. Entonces, yo cuando contrate a mi agente de carga peruano, yo obviamente le voy a pedir en la proforma que me indique cuánto me va a costar el flete, cuánto me va a costar sus servicios, y yo sé que él no es dueño ni de la línea naviera, ni tampoco es dueño del almacén, pero le voy a pedir que me proyecte los gastos de almacenamiento, porque él ya los conoce, porque si están experimentados, debe saber todo, porque va a haber muchas empresas que les van a responder, no, eso no lo sé, no está dentro de mis competencias porque yo no soy dueño de ese almacén. Entonces yo te doy el mejor consejo. Si no te dan una respuesta profesional y sólida, elige otra agente de carga, no te hagas problemas. No le pidas peras al olmo, ¿no? Porque no es su función o no lo sabe o no te lo quiere decir. Entonces, para dar una respuesta profesional, busca obviamente una empresa profesional y que te dé una respuesta profesional, ¿no? Que tampoco está incluido los gastos de agencia de aduanas. Acá tú puedes, cuando tú contratas a tu agente de carga peruano en una compra en FOB, en un porcentaje alto tú le vas a pedir el servicio de flete internacional, todos los gastos que representa su servicio, le vas a preguntar dónde lo va a redireccionar para que te dé el costeo de los gastos de almacenaje. Él te puede brindar dentro de sus servicios el servicio de agente de aduana, o tú lo puedes pedir aparte. Entonces viene el consejo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Recomiendas tener un agente de aduana particular o recomiendas tener un agente por parte de ellos? Ese es un tema que va a depender mucho del punto de vista, va a depender mucho de su experiencia, depende mucho para dar una respuesta. En el caso mío, ya en muchos casos yo contrato un servicio integral donde una sola empresa literalmente me va a hacer todo este proceso, ¿no? Una sola contratación. Pero sí hay procesos donde yo contrato un agente de aduana particular. ¿En qué situaciones? Cuando mi costo o el costo del producto es bastante alto, estamos hablando de valores arriba de a veces de $250,000 hacia arriba, ya, y entiendo que es un producto que involucra un conjunto de permisos, me gusta a mí
por una opinión muy personal, tener mi agente de aduana particular, porque él va a ser para mí mi segundo auditor. Yo soy el primer auditor, él se convierte en mi segundo auditor. Como él no trabaja para la compañía del agente de carga, no se puede lugar o no va a quedar en un acuerdo. Entonces ya me da un nivel de seguridad un poco más alto, ¿no? Ese tipo de negociación es recomendable cuando sabes que ciertos procesos son un poquito más complicados y necesita un tema de un segundo punto de vista. Pero en procesos regulares, básicos o tradicionales, vamos a dejarlo así, yo recomendaría que hagan una sola contratación porque es bastante simple, sencillo, no son productos tan complicados, ¿no? Por eso que el tema de la contratación, como es un tema comercial, va a depender del punto de vista. Puedan haber profesionales que te pueden dar un punto de vista diferente al que te estoy comentando en este momento, o profesionales que te pueden dar una opinión muy similares a lo que yo te estoy comentando. Entonces, bajo la experiencia, te estoy presentando las dos opiniones y cómo yo estoy eligiendo y en qué me baso. No es una opinión por dar una opinión. Hay un sustento técnico para dar ese tipo de respuestas. Hay compañías que son corporaciones donde la respuesta no es aleatoria. No se basa en un tema de decir yo lo elijo porque confío en él. Significa yo elijo porque existe un sustento técnico. Entonces, en el caso de ustedes como importadores que son MIPE o son medianas o pequeñas empresas, eh, mucha de su elección se va a basar en el tema de las referencias o confianzas, pero ustedes también ya tienen un sustento técnico. ¿Saben cuál es su sustento técnico? Cuando piden la proforma y hacen este análisis de costos, ya terminan dando el sustento técnico. Y eso es su propio sustento técnico. Es verdad que no lo van a presentar a un directorio o a un área de finanzas o un área contable, pero es un sustento técnico para ustedes. Eso es un sustento técnico. ¿Por qué? Porque estás dando un sustento con documentación fidedigna, con empresas confiables, de que ese proceso tiene ese tipo de costos, ¿no? Ahora, regresando al tema, si yo estoy comprando en FOB, que también tengo que ser responsable del transporte local, ¿no? Porque mi mercadería tiene que llegar a un lado. Ahora, vamos a ver el Incoterm tipo C. Cuando yo realizo un Incoterm o una compra con Incoterm tipo C, mi proveedor chino es responsable, porque ya está incluido en la factura. La diferencia, para que esto sea más sencillo de entender, la diferencia en un Incoterm tipo F con un Incoterm tipo C es el flete. O sea, va a repetirse todo de manera idéntica, pero mi proveedor chino va a ser responsable del pago del flete. Pero vamos a hacer esta casuística que es muy importante entender. Y acá nace la diferencia en ¿es recomendable comprar o cuál es la diferencia en comprar en un Incoterm FOB versus un Incoterm tipo C, llámese CFR, llámese CIF, llámese CPT o llámese ZIP? Ahora vamos a ver la diferencia. Cuando tú compras a tu proveedor chino en un Incoterm tipo C, tu proveedor chino es responsable de llevar la mercadería ¿a dónde? Al almacén chino. El chino es responsable también de contratar a la empresa china, que vendría a ser el forwarder o el agente de carga o agente de aduana chino, para que haga todo este tipo de trámites. Además, el proveedor chino, ya cuando tú compras en un Incoterm tipo C, él es el encargado de contratar el flete. Y acá es donde viene la trampa para la gran mayoría de importadores peruanos. Cuando compras en un Incoterm, ya el proveedor chino ya es el que te va a vender dentro de la factura el costo del flete internacional. ¿Y dónde nace la trampa? Cuando tú compras en un Incoterm tipo C, ya el proveedor chino contrata el flete internacional. Entonces, como el flete internacional, para que eso se realice, va a emitirse un bill of lading. El bill of lading, ¿qué vendría a ser? Un título valor. Y también involucra responsabilidades y obligaciones de las partes. ¿Y el bill of lading qué es? Es como un microcontrato. ¿Y el bill of lading qué más va a involucrar? Va a involucrar todo este paquete de acá abajo, los gastos del transportista internacional o representante, los gastos de almacenamiento. Entonces,
Acá es donde nace la trampa, versus un Incoterm FOB. Tú compras en un Incoterm tipo C. El chino, ya, como él no le interesa, y hay que dejarlo así en claro, él no le interesa cuánto te va a costar en Perú, porque no le interesa, lo único que le interesa es vender su producto y que tú lo veas barato para que tú te enamores y pagues de manera inmediata y no, él te va a poner cualquier precio de flete acá. Literalmente, un flete en este momento está costando $2.000. Generalmente los fletes de China deben estar costando entre 1.200 y $2.000, pero por la situación actual ha aumentado los costos, ¿no? Eh, el chino te puede, estamos hablando por un contenedor entero de 22 toneladas, de 22, de 22 metros cúbicos. Ahora, regresando, 22 pies, perdón. Regresando al tema del costo del flete internacional. El chino, llámese una carga contenerizada o una carga más chiquitita, consolidada, ya acá te puede poner un precio regaladísimo, barato, casi regalado en el flete internacional. Te hago una opinión desde un punto de vista cuando hacía mi trabajo en la agencia de carga. Yo literalmente te podía regalar el flete. Flete te ponía cero. Entonces viene la pregunta, oye, si me regalas el flete o pones un flete cero, ¿cómo vives? ¿De qué gana la agencia de carga? De esto va a ganar. Lo que no te cobraron acá en el flete, ¿ya? En un Incoterm tipo C te lo van a cobrar y créeme, te lo van a cobrar con intereses y con un valor mucho más elevado acá, en los gastos que son propiamente de Perú. Entonces, cuando tú compras en un Incoterm tipo C, es verdad, tu proveedor chino se ha hecho cargo del flete, del transporte local de China, se ha hecho cargo del almacén de China, se ha hecho cargo de la gente de carga de China, y como a él no le interesa cuánto tú vas a pagar en Perú, él se ha hecho cargo del flete internacional, y cuando llegue tu mercadería y tú has aceptado esa condición, desde el momento que compras en ese Incoterm y está refrendado con el bill of lading, tú vas a tener que pagar todo esto. Para la gran mayoría de importadores que no han hecho bien su trabajo de investigación, todo este bloque gigante de que dice gasto del transportista internacional o su representante y gasto de almacenamiento va a ser sorpresa. Y luego te va a llegar unas facturas que literalmente para ti te van a incomodar por el alto valor económico. Entonces, ¿cómo evitas ese tipo de factor? Te recomendamos que en tus primeras importaciones lo compres en el Incoterm FOB. Cuando ganes experiencia, ya luego lo puedes comprar en Incoterm tipo C, porque obviamente tú le vas a exigir a tu proveedor chino que todos estos parámetros no sean desconocidos. Y te lo voy a decir desde ahorita, para la gran mayoría de los exportadores chinos, todo este paquete va a ser desconocido casi de por vida. Por eso que es mucho más recomendable comprar en un Incoterm tipo F, aún así seas un importador frecuente para todo tipo de carga consolidada. Excepcionalmente, ya, y toco nuevamente, si tú te vas a tener un contenedor directo, ya, y tú quieres saber todo esto bien metrado, ya no trabajas con un agente de carga peruano, ni tampoco trabajas con una línea naviera peruana. Generalmente, desde mi punto de vista, como yo trabajo, y es lo que estoy haciendo ahorita en este momento, yo contrato una línea marítima china, ya le dejo bien claro, estipulado mis condiciones, ya, o lo que quiero, o lo que estoy buscando. Ojo, este es un tema de poder en negociación. Las líneas navieras son muy grandes, no es que tú le pongas condiciones, tú le vas a pedir las condiciones. Y en base a eso vas a aceptar los servicios de ellos o no. Yo contrato una línea naviera china, ya, y les pido un mayor día de almacenaje y que esto me lo dejen bien letrado. Me dice quién es su representante acá en Perú, los llamo, pido todo este tipo de información y cuando toma la decisión de compra, obviamente voy a bajar los precios porque tengo el conocimiento y todos estos procesos yo ya los tengo cubiertos, no son sorpresas y así voy a obtener obviamente un mejor cotización. Pero si se dan cuenta, eso se basa en que uno ya tiene una cartera de líneas navieras netamente china y tiene un récord de experiencia. Por consiguiente, todo en la vida tiene una etapa.
Entonces, lo más recomendable es que si tú vas a iniciar tus importaciones y tienes la disyuntiva, si comprar en un Incoterm tipo F o comprar en un Incoterm tipo C, yo te recomiendo que inicies con un Incoterm tipo F. Y cuando tengas mayor experiencia, puedas migrar a un Incoterm tipo C. Los Incoterm tipo C no significa que sean mejores o peores que los Incoterm tipo F, pero si en alguna situación quieres entrar en ese tipo de negociación, vendría a ser si solo si tengas un beneficio, porque no tendría ningún sentido comprar en un Incoterm tipo C, aunque tengas todo el conocimiento, si te va a salir más caro. No tiene ningún sentido. Yo te recomiendo que eso se base en una evaluación de costos y beneficios. Luego, pasando a ese tema, ya en los Incoterm tipo C, el proveedor chino llega hasta acá, hasta el flete, y tú vas a ser responsable de todos los gastos que están acá abajo. Luego pasamos al último tipo de Incoterm, el Incoterm tipo D. En los Incoterm tipo D, ya tu proveedor chino, ya él está asumiendo el máximo de servicio y el máximo de operativa. ¿En qué Incoterm tipo D nos vamos a focalizar? En el DDP y en el DAP. ¿Ya? El DAP va a ser el Incoterm en el cual tu proveedor chino va a ser responsable de todos estos gastos, ¿ya? Hasta la entrega, pero él en el Incoterm DAP, él no es responsable, ojo, del pago de impuestos. Eso es lo que contempla el Incoterm, ¿ya? Ojo, si uno lee muy bien los Incoterm del 2010, como la figura de agente de aduana no es una figura que literalmente aplica en todos los países del mundo, ya es recomendable refrendar al proveedor chino si él se va a hacer cargo o no de la agente de aduana, porque te puede decir no, ok, ya está claro, si te puede decir sí, entonces ya está claro. ¿Ya? Y el último Incoterm, ya tú como importador, que ya lo hemos mencionado, es el Incoterm tipo D. En el Incoterm tipo D, ya el DDP, ya el proveedor chino sería responsable de todos estos procesos, ya, y asimismo también del pago de impuestos. Ahora vamos a la parte real, ya, y eso se nota mucho en las preguntas cuando yo trabajaba en la agencia de aduana y carga. Con una pregunta uno ya sabe si está hablando con una persona que conoce o no conoce el tema. Entonces vamos a darte los consejos correctos. ¿Ya? Cuando tú hablas de contenedores y tú vas a hacer una compra en contenedores, ¿ya? El porcentaje mayoritario ya de las compras que son todo un contenedor siempre van a ser en Incoterm tipo F, ¿ya? El Incoterm tipo F va a representar casi el 50% de las compras mundiales. Y si lo vemos desde el punto de vista peruano, va a involucrar casi el 50 o 60%, involucra que las compras van a ser en el Incoterm tipo F, cuando compras un contenedor. Asimismo, ya un porcentaje de casi del 30% van a ser Incoterm tipo C cuando compras en un contenedor y un porcentaje ya casi del 20% vamos a tocar los Incoterm de tipo E. Es raro, es bastante raro, ¿ya? Que tú compres un Incoterm en el Incoterm tipo D. Es raro. No te digo que es imposible, pero es raro. ¿Por qué es raro? Porque primero, tu proveedor chino no tiene el conocimiento correcto. Segundo, que tus gastos van a salir muy alto y no tendría sentido. El negocio se basa en buscar la mejor rentabilidad y tú no vas a ir a buscar el servicio más caro. Por consiguiente, ese tipo de Incoterm ya por temas comerciales no es frecuente encontrarlo en una importación. Ahora vamos a tocar una carga consolidada. Significa que no te vas a traer un contenedor entero. Significa que te vas a traer una carga más pequeña que no involucra un contenedor, pero tampoco va a ser de tipo courier. Entonces, ¿qué Incoterm vas a encontrar ahí? Si es frecuente encontrar export, si es frecuente encontrar Incoterm tipo F, si es frecuente encontrar Incoterm tipo C, ¿ya? Y también es frecuente encontrar Incoterm tipo D.
Entonces, para las caras consolidadas te vas a dar cuenta que esa figura sí aplica en diferentes tipos de Incoterm, casi todos, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro escenario. El otro escenario involucra el Incoterm, las cargas courier. Las cargas courier, ¿ya? También tienen una forma tradicionalmente comercial. Olvídate las cargas courier, el Incoterm tipo F. Son raras a casi inexistentes. Si tú estás hablando de una carga courier, olvídate de las Incoterm tipo C. Te das a dar cuenta que las cargas courier tienen dos perfiles y generalmente son los dos extremos del Incoterm. Representa los Incoterm tipo E y representa los Incoterm tipo D en casi todas las figuras del tipo D. Cuando tú haces una compra courier, comercialmente lo vas a encontrar con el servicio puerta a puerta, pero el servicio de puerta a puerta está refrendado en un Incoterm. Ahora, si vamos a un tema porcentual en esos dos extremos, el 80% de las compras courier te vas a dar cuenta que es de tipo D. Y un 20% de las compras de las tipo courier va a ser un Incoterm tipo E, o sea, de Lexworld. Y con eso estamos contemplando el día de ahora los costos al detalle o los puntos que tienes que tocar en las evaluaciones según el Incoterm que tú estés comprando. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima reunión. Hasta luego.